Hola familia, el Señor Eterno les bendiga, Shabbat Shalom a todos. Espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde cada semana nos juntamos para compartir las escrituras. Este año, no este año 2024, sino este año, digamos, bíblico, que empezó aproximadamente en octubre. Hemos comenzado a leer la parashá o la porción del Pentateuco, ¿sí? Si no le conoces como la parashá. Hemos empezado cada semana a estudiar profundamente porque el Mesías nos dice que si conociéramos el Pentateuco, si conociéramos la ley, la Torá, como realmente se llama, entonces le conociéramos a Él, porque de Él habló la Torá. Entonces nosotros lo estamos descubriendo a través de cada semana, lo estamos confirmando, lo estamos profundizando en estas clases. Entonces, bienvenidos una vez más. Esta es la clase número 14 o la parasha número 14 que se llama Baera o Baera o Baeira. No soy un experto pronunciando el hebreo. Este, y hemos dicho que estamos ya en el libro de Éxodo, que realmente se llama Shemot en hebreo, que significa nombres, eh, donde, bueno, comienza un nuevo ciclo, por así decirlo, escatológico, un nuevo ciclo profético, que anuncia también una vez más el fin de los tiempos, ¿sí? Y lo vamos a ir viendo. A nosotros nos enseñaron en el sistema religioso que el fin de los tiempos se habla en Daniel y en Apocalipsis, ¿vale? Básicamente. Libros más, libros menos, versos más, versos menos. Básicamente Apocalipsis y Daniel, algunos versos o algunos pasajes de los evangelios, etc. Sin embargo, nada más falso que eso. No quiere decir que en esos libros no hay escatología, no. Sino que la escatología es mucho más amplia, tanto así que comienza desde el mismo Génesis 1:1. Entonces, aquí lo hemos venido descubriendo, familia, como cada porción de la Torah nos habla incluso de escatología, ¿no? Nos habla del fin de los tiempos, etcétera. Nos habla del mismo mensaje, salir de Babilonia, salir de Egipto, venir a la tierra prometida. Nos habla de la promesa, la herencia, la descendencia. Todo eso es parte de la escatología. Entonces, hoy, si usted está yendo por primera vez a este tipo de clase, yo le voy a animar a que usted comience desde el principio a ver con nosotros, a estudiar todo esto, que es sumamente apasionante. Y yo le voy a dejar un enlace por aquí, para que usted pueda estudiar, por ejemplo, la clase número uno de todas las parashá, ¿sí? Hace 14 clases, la clase número uno, aquí le voy a dejar para que usted estudie Bereshit, que es la primera. Bereshit significa Génesis, el libro de Génesis. ¿Vale? Si usted está llegando por primera vez, no conoce este tipo de estudios, y usted compruebe por usted mismo, no deje que los ruidos le digan, no, que eso es judaizante, que eso tal, que es apostasía, que bueno, usted mismo puede comprobar si nosotros hablamos aquí la escritura o hablamos cosas de hombres, dogmas de hombre, inventos de hombre. Entonces, pero si usted está llevando la secuencia y de pronto, por alguna razón, se perdió la clase pasada, que es la del inicio del Éxodo, o la inicio del libro de Éxodo, o Shemot, como verdaderamente se llama, entonces yo le voy a dejar la para Shemot aquí, que es la de nombres, ¿vale? Donde hemos comenzado lo que vamos a continuar hoy. El Señor llama a Moisés, el Señor por primera vez hace aparecer su nombre, no es casualidad que el Señor llama a esta para allá nombres, sino que el Señor está dejando su nombre en este libro, está dejando por primera vez, digamos, a Moisés y al pueblo de Israel que él va a sacar de Egipto, le está dejando conocer su nombre, ¿vale? Un poco también profético, pues más adelante los profetas dicen que todos conocerán su nombre y aclamarán a su nombre, y en su nombre juraremos, en su nombre hallaremos salvación, los salmistas lo dicen, en su nombre, ¿vale? Entonces luego por eso también veremos la importancia de llamar al Mesías por su verdadero nombre, porque el Mesías es la salvación del Señor. Entonces, en esa clase pasada hemos hablado un poco de su nombre, hemos hablado también de ese varón o
ese ser que se le apareció a Moisés, que dice, yo soy el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh, o yo soy, o mejor dicho, dice el texto que se le apareció el ángel de Yud-Heh-Vah-Heh, y ese ángel dice, yo soy el que seré, ¿vale? Yo soy el que seré en español, bueno, una traducción un poco incompleta, pero bueno, es el eterno, ¿no? El ayer, el hoy, el siempre. Yud, Hei, Bab, Hei. Entonces, hemos un poco hablado de que este mismo ángel del Señor, o como le dicen en los Targums, la Minra, ¿sí? La Minra, o luego en griego, en la Septuaginta, el Logos, eh, cuando se le aparece a Moisés, habla en nombre del Eterno, pero luego también vamos a ver que es un patrón común que se le aparece también a otros líderes más adelante, como por ejemplo a Gedeón, como por ejemplo a Josué, y dice, yo soy, dice el mismo, yo soy quien te sacó de Egipto, yo soy el que he estado contigo, etcétera, y que es el mismo que luego dice el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, esa roca de la cual bebieron los israelitas, esa agua de la cual bebieron, ese pan que ellos comieron, es el mismo, la imagen viva del Eterno, ¿no? Entonces, la imagen, perdón, visible del Eterno. Perdón. Entonces hoy continuamos con todo esto y ya hemos desentrañado en la primera parte que Moisés obedece al Señor y va rumbo a Egipto. Va rumbo a Egipto. eh, el, el- el Señor le da unas instrucciones para que hable claramente al faraón, porque el Señor va a hacer juicio contra Egipto. Todo esto es bastante escatológico, familia, porque nos vamos a dar cuenta. Vamos a tratar de ir un poco rápido, ¿no? Vamos a leer las porciones, pero nos vamos a dar cuenta cómo todo esto está relacionado también con el juicio que el Señor va a hacer a las naciones en Apocalipsis, a ese Egipto actual, ese Egipto espiritual. Recuerden que todo se repite, como dice Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Cada semana tratamos de recordarlo porque es lo mismo. No hay nada nuevo bajo el sol, lo que ha de ser ya ha sido ya. Entonces, lo que viene a las naciones, el juicio a las naciones, las copas de la ira en Apocalipsis, se está refiriendo justamente a una repetición de lo que ya sucedió en Egipto, ¿sí? Y por eso el Señor manda a Moisés a sacar a su pueblo de Egipto, que es lo que estamos viendo hoy en estos días, viendo a el Señor levantarse a llamar a su pueblo a salir de Egipto, a salir del paganismo, que vemos que aunque Israel estaba eh, se mantenían sin mezclarse del todo, se mantenían fieles al Señor, se mantenían, incluso lo vamos a ver en el texto, que se mantenían todavía, hasta entre ellos mismos no se mezclaban, se mantenían por tribus, ellos mismos, o sea, quiere decir que mantenían una identidad bastante clara y mantenían el clamar al Señor, porque fíjate que clamaron al Señor. Aún así estaban en medio de un sistema pagano, corrompido, tanto en lo moral como en lo religioso, en el paganismo, ¿no? Vemos un sistema que estaba corrompido. Entonces todo esto hace alusión a lo mismo que vivimos hoy en día, que el Señor nos manda a tener nuestra identidad clara, nos manda a tenernos muy, muy firmes en cuanto a nuestro Señor, a sus mandamientos, a quiénes somos, cómo debemos vivir, aunque estemos en este sistema que representa el Egipto moderno, ¿no? Del cual el Señor promete sacarnos y llevarnos a la tierra prometida. Sin embargo, en lo espiritual nosotros debemos salir. Aunque sigamos en el mundo, en el sistema moderno, en lo espiritual el Señor nos dice, salgamos, salgamos, ¿vale? Y vayamos hacia esa paz que solo el Señor da a través de la obediencia a sus mandamientos. Creo que alguien quería participar o no, o fue que se le activó el audio. Entonces,
Hoy continuamos con esto. Creo que se me olvidó decirle a los que están llegando por primera vez que cada semana nos conectamos en el enlace. Hoy lo estamos haciendo en otro horario, me perdonan los hermanos, lo estamos haciendo en otro horario por algunas cuestiones que se presentaron, pero cada semana a partir de las 5:30 nos estamos reuniendo y le dejo un link aquí al que está viendo la grabación. Si usted quiere conectarse con nosotros, es usted bienvenido, familia. Aquí están los hermanos conectados con nosotros y bueno, de más está decirle que si usted ya está yendo por primera vez, suscríbase a nuestro canal que va a aprender mucho del Señor y usted mismo va a poder validar todo lo que aquí enseñamos. No nos las creemos todas, no todo lo que decimos, incluso podemos equivocarnos y con mucho gusto lo corregimos, porque no estamos para defender ningún dogma, sino para defender la verdad del Señor. Ok, entonces continuamos y vamos, ¿dónde hemos quedado? Esta porción que les dije que se llama Vaeirá o Valleirá, la podemos encontrar a partir de Éxodo 6:2, el verso 2. Y recuerden ustedes que cada porción debe su nombre a que comienza con la primera palabra que encontramos en esa porción. Ok, vamos a leer a partir de Éxodo 2 y vamos a ver vamos a adentrarnos en la historia y vamos a ir desentramando la historia a partir que avanzamos en esa lectura, ¿vale? Como hacemos cada semana. Y la porción, apúntelo si usted está apuntando porque de pronto no llegamos hasta allí. La porción va a estar hasta el Éxodo 9, capítulo 35. Entonces vamos allá. Dice así. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yuhei Bajei, es lo que aparece allí, ¿no? Jehová, creo que le estaba explicando ayer a Keila, que bueno, hay vamos a ver, hay una especie de discusión. Vamos a comentarlo rápidamente, un paréntesis para que usted tenga la información contextual. Nosotros siempre investigamos contextualmente y hay una discusión obviamente sobre cómo es el nombre, si es Yahweh, Jehová, cómo es, ¿no? Recuerden ustedes que el pueblo de Israel vivió dispersiones, etcétera, y fueron perdiendo un poco el hecho de poder tener escrituras o textos digamos, sí, por mucho tiempo quizás no tuvieron textos escritos y perdieron la pronunciación porque siempre el hebreo ha sido de consonantes solamente. Obviamente pronunciación con vocales, pero escrito en consonantes y quizás hacía que si no se aprendía de generación en generación pudieran perderse porque si tú ves solo consonantes vas a decir, ay, ¿cómo se lee esto? ¿Con qué vocales estaba? Y ahí es donde estaba el hecho de compartir de generación en generación. ¿Qué hicieron los masoretas? Los masoretas introdujeron los puntos vocálicos, lo que llaman los puntos vocálicos, en el hebreo cuadrado, en el hebreo, para de esa manera, bueno, arameo también se le llama, para de esa manera no perder la pronunciación con respecto a las vocales. Entonces, ¿qué pasa? El sistema religioso romano nos introdujo que era Yahweh, porque introdujo la A y la E en esa tetragramatón, en esa Yud Hei Bab Hei. Sin embargo, esto es muy por encima, ¿vale? No estoy profundizando, pudiéramos hacer una clase para eso más adelante, pero para que usted tenga algo de donde comenzar a informarse, a rasgar la superficie, ¿no? Sin embargo, se han encontrado escritos masoreta o con el estilo masoreta, mejor dicho, con los puntos vocálicos, de, por ejemplo, profetas, de escritos, o sea, cuando digo escritos de los salmos, etcétera, donde cuando aparece el tetragramatón, o sea, el Yud Hei Bab Hei, las consonantes, va acompañado en vez de A, como nos los vendieron nosotros, Jehová, perdón, en vez de Yahweh, va con la E o A, ¿vale? Que en este caso sería Jehová o Jehová, ¿no? O Jehová, ¿vale? Ahora, también aclarar que la Vav, que es la que tradujeron como W, realmente no existe la W, el sonido W en hebreo, sino que es una V, es como una V, es una Vav, y además esa Vav funciona a veces como una U, ¿vale? Entonces eso va a variar dependiendo de la palabra, pero esto para que usted sepa que, bueno, nosotros por qué en este canal usamos la palabra Jehová y no Yahweh, ¿vale? Sin embargo,
no es para nosotros dogmático, o sea, para nosotros nos es indistinto si le llamamos Jehová, Yahweh o le llamamos Yuhei, porque al final nadie tiene la razón del todo, sino que al final el Eterno será el que revelará exactamente cómo es su nombre. Pero por ahora pues mantenemos el tetragramatón, que así que sí que es Yuhei, o a veces decimos Jehová, ¿vale? Ok, entonces para no perdernos, pero esto es muy importante porque aquí en Shemot es donde el nombre del Eterno se revela a Moisés y al pueblo de Israel, ¿vale? Entonces es importante que lo tengamos esa información. Entonces continuamos. Dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Yuhei, o yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, como el Shaddai. Recuerden que él apareció como el Shaddai. También se le llamaba, sí, el Todopoderoso en español, ¿no? Dice, más en mi nombre, Yud-Hei, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra que fueron forasteros y la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios y se han acordado de mi pacto. Fíjate cómo dice aquí que ese gemido de los hijos de Israel, ese clamor, hicieron que el Señor, pues, se acordara, aunque no es de que se olvidó, sino que el Señor dijo, ya es el tiempo del cumplimiento de que yo le dije a Abraham, ¿vale? Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Yuhebahei y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Fíjate cómo el Señor comienza a hablarle a su pueblo, a decirle que ellos conocerán a su Dios por todo lo que Él hará por ellos, ¿vale? Eso tenerlo en claro. Y os meteré, perdón, en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham. Y aquí el Señor está acordándose, o les está acordando a ellos del juramento unilateral que Él hizo a Abraham. Recuérdense, Génesis 12, juramento unilateral que hizo Abraham. Porque si el Señor hubiese hecho un pacto bilateral, no tuviera que cumplirlo. ¿Por qué? Acuérdense que un pacto de dos personas, si uno lo rompe, ya la otra parte no está obligada a cumplir porque ya está roto, ya no existe el contrato. ¿Vale? Que fue lo que hizo Israel, rompió el pacto, estuvo roto y el Señor tuvo que renovar el pacto. Tuvo que renovarlo porque estaba roto. ¿Vale? Entonces, ¿qué hace el Señor en cuanto a la promesa de herencia, descendencia? El Señor dice, no, yo voy a jurar unilateralmente porque así me aseguro de que voy a cumplir, hagan ellos lo que hagan. Esa es la razón por la cual Israel, a pesar de cómo se comportó, el Señor cumplió o va a cumplir totalmente de traerles de vuelta a la tierra. Y cumplió en traerles desde Egipto hasta la tierra. Ahora lo vamos a ver, en los profetas, ¿vale? Ok, entonces eso para que recordemos siempre, promesa de herencia y descendencia fueron un juramento unilateral del Señor y por eso aquí él está diciendo que alcé mi mano, dice, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob y yo os la daré por heredad. Yo, Yuhei, mira cómo lo firma, yo, Yuhei, con mi nombre lo firmo. Por eso luego él nos enseña a jurar por su nombre, es algo que no se puede quebrantar. Dice, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la conjoga de espíritu y de la dura servidumbre. Aquí es interesante, familia, porque aquí nos muestra el texto cómo Israel estaba a causa de la servidumbre, a causa de la dura faena y del maltrato que el sistema les hacía, porque la servidumbre incluye un maltrato tremendo. Los que quizás han visto algunas series por allí, películas, se pueden quizás un poco ambientar en el contexto del sistema antiguo que era sumamente duro. Entonces, a causa de esa dureza, su corazón estaba enfriado, por así decirlo, su mente estaba cauterizada, como dice el apóstol Pablo,
¿Creían en el Eterno? Sí creían, pero aún así estaban como, ¿cómo digo? Como, bueno, como el sistema religioso actual mantiene a las personas, ¿vale? Nos mantiene en un sistema de rutina, sistema de cargas pesadas sobre nuestros hombros, como sin esperanza, nos mantiene, y sí, escuchamos del Señor, pero como que no terminamos de despertar, que el Señor va a cumplir sus promesas, y nos mantenemos así, ¿no? Eso pasa en el sistema religioso actual, una rutina de solamente ir cada semana y escuchar una palabrita y tal, pero seguir viviendo la vida como la vivimos. Entonces eso es lo que estaba pasando con Israel en ese momento, ¿vale? Sin embargo, el Señor cumpliría su promesa. Continuamos y dice, tenían una congoja de espíritu y de la dura servidumbre, ¿vale? Y habló Jehová a Moisés diciendo, entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y mira cómo por primera vez va a ir Moisés ante Faraón. Y se respondió Moisés delante de Jehová, he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Recuerden, la semana pasada ya habíamos dicho cómo el Señor ya tenía claro todo lo que iba a suceder y le advierte a Moisés y le dice, le dirás a mi pueblo esto, harás con mi pueblo esto, harás esta serie de señales y luego con el faraón dirás esto también y harás esta serie de señales. Entonces, parece que Moisés como que no le quedó claro y le dice, ¿cómo no? Si no me cree el pueblo, ¿cómo me va a creer el faraón? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Estos son los jefes de la familia de sus padres, los hijos de Rubén, el primogénito de Israel, Hanok, Falú, Gersón, Carmí, estas son las familias de Rubén. Entonces empieza la familia, los hijos de Simeón, Gemuel, Jamín, Vamos a un poco avanzar los hijos de la familia. Estos son los nombres, los hijos de Leví. Aquí sí nos vamos a parar. Estos son los nombres de los hijos de Leví por su linaje. Gersón, Coat y Merarí. Y los años de la vida de Leví fueron 137 años. Interesante, ¿no? Porque hasta el sol de hoy seguimos creyendo que el Señor dio solamente 120 años para el hombre vivir en Génesis 8. Y no quiero entrar en ese tema, pero a usted que nos está viendo por primera vez, para que usted investigue, mi hermano, por qué la gente siguió viviendo más años de los 120 años que el Señor dijo que el hombre iba a vivir. Pero bueno, el sistema religioso nos dijo eso y nunca nos lo explicó. Solamente le dejo que usted investigue 120 años, que el Señor se está refiriendo a 120 años jubilares, 120 ciclos jubilares, y los años jubilares son de 50 años, y multiplicamos 50 por 120 son 6.000 años, ¿vale? Eso para que usted, le dejo ahí para que usted rasgue y tire por ahí y se va a dar cuenta de todo lo que va a descubrir respecto a toda la historia del hombre, la escatología que se encierra en esos 120 años jubilares. Pero, perdone que le dé esa pista por ahí, es que estoy viendo otra evidencia más aquí, lo vamos a seguir viviendo como siguen viviendo más de 120 años los hombres. Ok, entonces aquí vemos que los años de la vida de Leví fueron 137 años, ¿vale? ¿Por qué los hijos de Leví especialmente? Porque recuerden que de aquí va a venir Moisés, va a venir Aarón y va a venir el linaje de los levitas, ¿vale? Los hijos de Gersón, Libni, Simei por su familia. Los hijos de Coat, hijo de Leví, ¿vale? Anran, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años, otro que se pasó de los 120. Dice, y los hijos de Merarí, Malí, Musí. Estas son las familias de Leví por sus linajes. Y aquí viene Anran, el padre de Moisés, dice, y Anran tomó por mujer a Jocabet, su tía, Jocabet, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Anran fueron 137 años, otro que vivió también más. Ok, entonces aquí ya vemos de dónde vienen Aarón y Moisés. Esto es para que usted entienda. Aarón y Moisés, hijo de Anran, que a su vez era hijo de Coat, que a su vez era hijo de Leví, ¿vale? Los hijos de Izar, Coré, Nefged y Sicri. Ok, vamos a adelantar los hijos porque aquí esto es un poco tarea para cada quien, ¿no? Y tomaron por mujer a Elizabeth, hija de Aminadab, hermana de Nazón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Estos son los 4 hijos de Moisés que más adelante vamos a ver cómo hay bastante historia para ellos, ¿vale? Dice, los hijos de Coré,
Asir, Elcana, Abisaf, estas son las familias de los coreitas, ¿vale? Los hijos de Coré, vamos a ver más adelante que también es importante. ¿Ven cómo, por qué se llaman nombres? Aquí empieza a hablar los nombres de los levitas, ¿vale? Coré también aparte de los levitas. Sin embargo, vamos a ver que no es de la línea de la familia de Aarón, sino de un hermano Aarón, ¿vale? Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés, ¿vale? Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Entonces aquí sigue yendo más adelante los hijos de Eleazar, uno de los hijos de Aarón. Este es aquel Aarón, aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés y Aarón fueron estos. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: yo soy Yuhebahei, di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: he aquí, soy torpe de labios. Lo que hemos dicho, hemos hablado la semana pasada. Realmente la palabra ahí es una palabra que significa incircunciso de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Dice, yo quiero un poco de interpretar esto, ¿vale? Por supuesto que cada quien puede hacer su propia interpretación, pero yo quiero interpretar un poco más esto. Cuando Moisés dice: yo soy incircunciso de labios, ¿cómo me va a oír Faraón? No se está refiriendo, o me parece a mí que no se está refiriendo a que el Faraón no le va a oír porque él es tartamudo, como ha inventado, ¿no? Ya hemos hablado la semana pasada que él, al ser incircunciso de labios, era que no tenía en su lenguaje al Dios de Israel como debía tenerlo, apartado, santo, ¿no? Él tenía aunque sabía, estaba claro su identidad, su descendencia, su sistema diario era el nombre de otros dioses, aunque, ojo, no los adorara, pero seguramente los pronunciaba por H o por B, porque él estaba dentro del sistema egipcio y seguramente conversaba con otros, tenía que, por alguna razón, nombrar esos otros dioses. Esto es especulación, por supuesto, pero seguro que lo tuvo que nombrar. Además, tuvo que nombrar cosas del paganismo, tuvo que hablar, intercambiar conversaciones, porque fueron 40 años que vivió dentro del paganismo, ¿no? Dentro del sistema egipcio, siendo un príncipe de Egipto, hablando la lengua pagana. Entonces, obviamente, él se sentía indigno de hablar en una lengua santa a su pueblo santo, a su pueblo apartado, además un pueblo de que a Moisés le constaba que se mantuvo totalmente apartado del resto de Egipto, ¿no? Entonces, cuando él dice: ¿cómo he yo hablar con una lengua incircuncisa al faraón de parte de un pueblo santo, de un Dios santo, del Dios santo? Entonces, ¿cómo me va a oír faraón? Cuando dice cómo me va a oír, no es que no le vaya a oír en la lengua pagana, porque ya hablaban en la lengua pagana, sino que con qué autoridad, y esta es mi interpretación, con qué autoridad yo vengo ahora a decirle al faraón: mira, este Dios es así de santo, no permite otros dioses, este Dios quiere que su pueblo vaya a servirle, este Dios te manda a decir que deje su pueblo a servirle. ¿Con qué autoridad, cuando todos estos 40 años yo no hice eso, no estuve hablando de mi Dios dentro de este sistema, o de ese Dios dentro de este sistema pagano, no estuve hablando en esa santidad, no estuve hablando de esa necesidad de apartar para ese Dios, de apartarnos? ¿Con qué autoridad yo ahora vengo a decirle al faraón estas cosas? Vuelvo y repito, es mi interpretación del texto, como para que podamos en contexto entender lo que realmente está aquí Moisés diciendo. Ok, por supuesto que cada quien puede interpretar lo que vea, ¿no? Ok, seguimos. Un segundo. Ok. Ok, entonces llegamos aquí perdón. Terminamos aquí perdón, el capítulo 6 y vamos al 7. Pero antes de ir al 7 vamos a poner en claro aquí algunas cositas sobre el 6. Fíjense lo siguiente ustedes. Estamos hablando de identidad, ¿vale? Estamos hablando de que los israelitas tenían clara su identidad a pesar
de que a pesar de que su vida, su espíritu y su cuerpo estaban maltratados, golpeados, sin esperanza y se sentían eh, abatidos por el sistema, sentían que el sistema les ganó, ¿vale? Luego lo vamos a ver más adelante como los israelitas incluso estaban tan abatidos por el sistema que querían volver a ese sistema. Nos suele pasar, ¿no? Nosotros, tanto en el mundo físico, como que nos acostumbramos a que nos golpeen allí en el trabajo, nos echen más horas, como que nos den más carga, nos acostumbramos y nos rendimos a ello. Lo digo en lo personal, me ha pasado, pero también en el sistema religioso. Nos acostumbramos a la misma lavativa de cada semana, a la misma religiosidad, sistema, las mismas cosas, y como que nos apartamos de una vida realmente conectada con el Señor. Y ese sistema nos carga, tienes que hacer esto, tienes que venir tantas veces, y un corre por corre, tienes que servir, si no sirves, tienes que hacer, tienes que tener tantos seguidores, tienes que y un tienes que cantar, tocar, tienes que ir aquí, si no te reúnes tales días, estás mal con Dios, estás mal con esto. Entonces, nos vamos mal acostumbrando a esa carga pesada del sistema religioso. Entonces, número uno, Israel estaba acostumbrado a una carga pesada dentro de Egipto, ¿vale? Y por eso estaba su espíritu decaído y se sentían rendidos. Número dos, hemos visto que a pesar de todo eso, mantenían su identidad, seguían divididos por tribus, ¿vale? Aquí el texto nos va diciendo, de esta línea vino este, de esta línea vino este, o sea que seguían manteniendo su identidad tribal, por así decirlo, ¿vale? Aunque son un todo, son un Israel. Ok, ¿qué más podemos extraer aquí? Traemos lo que ya dije de Moisés, que él quería, no se sentía, mejor dicho, digno de ir a hablar al faraón de parte de un pueblo santo y de parte de un Dios santo, cuando toda la vida estuvo en un contexto de paganismo, ¿vale? Por eso se sentía incircunciso de labios. ¿Qué más podemos ver aquí? Un segundo. Vemos que, muy importante, lo primerito, las promesas del Eterno. Las promesas del Eterno a Israel. Yo te voy a sacar, le dice, yo te voy a sacar de esta tierra. Yo he visto tu carga, he visto tu sufrimiento y te voy a sacar de esta tierra y te llevaré a la tierra que juré por mi nombre. Muy importante, el juramento del Señor, que juré por mi nombre que te daría. ¿Vale? O sea, el Eterno cumple, familia, sí o sí. O sea, es increíble cómo el sistema religioso nos ha llevado a tratar de torcer el brazo de Dios, diciendo, no, Señor, tú tienes que cumplir esto, tu palabra dice, tú eres el que tienes que, Señor, si tú, Señor, no aceptamos un no, algunos por ahí no aceptamos un no por respuesta, Señor, tú tienes que hacerlo porque lo dice tu palabra y, wow, tremendo, porque nos ponemos a tú al Señor y a querer forzar a cumplirle cosas que Él no está realmente forzado a cumplir. ¿Por qué? Porque en las cosas que corresponde a un pacto bilateral, como el pacto que hicimos con el Señor cuando juramos que el Mesías es nuestro Señor y que por eso vamos a obedecer su mandamiento. Cuando juramos así, estamos haciendo un pacto bilateral, como el pacto que se hizo en el Sinaí, donde Israel respondió, sí, aceptamos. Entonces, en ese pacto, cuando tú cumples, él cumple, es un pacto bilateral. Si tú no cumples, tú estás rompiendo ese pacto, la otra parte no está obligada a cumplir. Nos encanta saber en el argot legal, wow, nos encanta saber cuándo no estamos obligados a cumplir un contrato, ¿no? Esta persona incumplió, yo no voy a cumplir. Pero no nos damos cuenta que es lo mismo para el Señor. Por lo tanto, hasta que nosotros no cumplamos, Él no cumple. ¿Vale? Esto para que entendamos el pacto que hacemos con el Señor. Ahora, como el Señor sabe que nosotros rompemos,
el Señor hubo una cosa que prometió unilateralmente, ya lo hemos dicho, fue la herencia y la descendencia a través de Abraham. Hizo un pacto unilateral donde hizo caer en sueño a Abraham para que él estuviera en sueño mientras él hacía el pacto o mientras él sellaba el pacto unilateralmente. Y como él lo hizo unilateralmente y él no rompe, entonces él dice, ahora por mi nombre que yo he jurado, yo voy a cumplir, a pesar de que ustedes rompan. Yo voy a cumplir porque este no lo hice con ustedes, este lo hice por mí mismo, este pacto. Ok. Entonces ahí entendemos esto, ¿vale? El Señor les dice, los voy a sacar y los voy a llevar a la tierra prometida. Siempre el mismo lenguaje, familia. Fíjense, y quiero aquí un paréntesis rápido de hacer el contraste, ¿vale? No quiero que los hermanos que estén llegando por primera vez quizás se sientan ofendidos, los hermanos cristianos que están llegando por primera vez se sientan ofendidos. No, no te sientas ofendido. Es un contraste que vamos a hacer entre lo que nos enseña el sistema religioso versus lo que realmente las escrituras dicen. El sistema religioso nos dice, por ejemplo, nos dice que vamos a ir al cielo y que vamos a vivir para siempre con el Señor en el cielo. La escritura no nos dice eso, la escritura nos dice que vamos a ir a la tierra. ¿A cuál tierra? La tierra que Él nos prometió. Eso es lo que nos dice tanto desde el Génesis como hasta el Apocalipsis. De hecho, aquí el Señor lo estamos viendo como lo está afirmando. Les voy a llevar a la tierra que les prometí y que juré por mi nombre, ¿vale? Y lo sigue diciendo luego cuando Israel es esparcida en las naciones y ya viene el Señor, el Mesías, vino, ya ascendió a los cielos, ya pasó el siglo I y lo sigue, los profetas prometen que después de todo esto aún así hará volver a Israel de todas las naciones y los traerá a la tierra. O sea que la promesa sigue vigente, ¿vale? A la tierra que prometí, ahora lo vamos a leer. Y esa promesa se cumple en Apocalipsis cuando el Mesías finalmente vuelve y viene en todo y reúne, el buen pastor reúne a todas sus ovejas de todas las naciones. Entonces, ahí vemos el contraste. Nos dicen, vamos al cielo, el sistema religioso, pero la escritura dice, vamos a esa tierra, la herencia, ¿vale? Y la otra promesa nos dicen, o el otro paradigma nos dice, nosotros somos un pueblo aparte, somos un Israel aparte, somos un Israel especial o espiritual o lo que sea, somos alguien aparte. Pero la escritura no nos dice eso, la escritura nos dice que somos injertados en el olivo natural. Contra la naturaleza somos injertados en el olivo natural y nos dice que desde Abraham nosotros tenemos ese ese mismo derecho y esa misma identidad. Efesios 2:11 nos dice que antes estamos sin el Mesías, sin Dios, sin ley, sin ciudadanía, y a partir de que somos injertados, ahora tenemos Mesías, Dios, ley, ciudadanía, pacto, y somos copartícipes. Y dice el apóstol Pablo en Colosenses, nadie te prive de esos premios. ¿Vale? Esto para aclararlo, porque es muy importante que aquí se vuelve una vez más a definir. Entonces vean lo que nos dice el sistema religioso por un lado y vean lo que nos dice por el otro lado la escritura verdaderamente. Ok. Entonces ahora sí, vamos a pasar a leer, por ejemplo, para un poco defender esto. Un segundo. Vamos a leer, por ejemplo, en Isaías, cómo el Señor está aquí, porque ya hemos leído bastante Ezequiel. Bueno, Ezequiel 37 lo volveremos a leer un poco, Ezequiel 36, pero fíjense ustedes cómo el Señor nos dice del florecimiento de Israel a partir de Isaías 35, 1 en 10, por ejemplo. Otro ejemplo más del florecimiento de Israel en la tierra. Miren lo que nos dice. Y se alegrarán en el desierto y en la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. La hermosura del Carmelo y de Sarón, Carmelo del monte Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decir a los de corazón apocado, esforzados, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Ves? Está hablando de la promesa de salvación. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo cantará,
y cantará la lengua del mudo, porque las aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y en sequedad, en manaderos de agua, y la morada de chacales en su guarida será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará el inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán ¿a dónde? Al cielo. No, ¿verdad? A las nubes. Al reino de los cielos allá arriba en las nubes. No. Dice, vendrán a Sión. ¿Los redimidos quién? Del Señor. Y si usted es un redimido, usted vendrá a Sión. Dice, con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Esto es lo mismo que habla Apocalipsis. Ya no existirá el llanto, no existirá el lloro, no existirá la tristeza, el dolor más, ¿vale? Sino que el Señor enjugará las lágrimas de todos, el Señor mismo. Apocalipsis 21. Tremendo como Apocalipsis nos afirma lo que los profetas ya decían. Esto es para aquellos que dicen que ya esto se cumplió. Esto no se ha cumplido. Porque las lágrimas de los redimidos todavía siguen cayendo. La tristeza de los redimidos sigue estando. El llanto de los redimidos sigue estando. Hasta que el Señor no cumpla toda esta palabra. Ok. Esto un poco para mostrarles cómo aquí otra palabra más de los profetas nos sigue hablando de esa restauración de Israel. En otras clases, el que está por primera vez, hemos leído Ezequiel 37, Ezequiel 36, puede que hoy leamos un trozo, pero para seguir leyendo otros profetas que avanzan en lo mismo. Entonces ahora vamos a ir al 7, Éxodo 7, y vamos a ver lo que continúa. Dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Miren cómo aquí, yo creo que les comenté un poco la semana pasada, pero hoy sí vamos a afianzar esto. Hoy, en este verso, podemos ver un poco del lenguaje de Antiguo Medio Oriente. ¿Por qué, familia? Es importante aprender, si estamos hablando de un juicio contra Egipto, es importante aprender de Egipto, ¿no? Yo no soy un experto en Egipto ni nada por el estilo. De hecho, poco sé, pero eso poco que sé, porque he investigado, me ha dado más contexto para entender esto, ¿vale? Porque él le dice el Señor a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Bueno, sencillamente, porque si ustedes ven en el Antiguo Medio Oriente, se van a dar cuenta que los reyes, y en este caso en Egipto, los faraones, normalmente se creían una especie de semidios o una especie de imagen visible en la tierra del dios al que ellos representaban, ¿vale? Por eso el faraón se autodeterminaba el Horus vivo, ¿vale? Entonces, ellos decían que era a través de ellos que bajaba el plan para su pueblo, era a través de ellos que lo que ellos decían era la voz del dios más grande de ellos, porque ellos tenían múltiples dioses, ¿no? Pero siempre tenían un dios principal. Entonces, por eso es que, wow, el que se atreviera a ir en contra de la voz del faraón, no solamente está yendo en contra de la voz del faraón, está yendo en contra de la voz del dios más, más fuerte de ellos, ¿vale? El principal de ellos. Entonces, por supuesto que nadie se iba a atrever con este tipo de dogma, nadie se iba a atrever a ir en contra del Horus, ¿no? Una especie de dominación sobre las personas. Entonces, ¿qué hace aquí el Señor? Entendiendo el contexto, le dice a Moisés, yo te he constituido Dios para Faraón. Le está poniendo un tú a tú. Un tú a tú. Ante ese Faraón, ¿ves? Le está diciendo, tú eres la imagen ahora que me representa, tú eres la imagen visible que me representa, sombra profética del Mesías, lo que hemos dicho en la clase anterior, ese ángel del Señor que se presentaba como la imagen visible, se le presentó
a los padres de Sansón, ¿vale? Y dijo, yo soy el admirable, ¿vale? Esa imagen visible, el Dios invisible, o esa representación del Dios en la tierra, de Dios en la tierra, viene a ser ahora Moisés y pone tú a tú al faraón. Es para que el faraón en ese lenguaje entienda, esto es un tú a tú. Ya el faraón deje de ver al príncipe que era porque Moisés era un príncipe de ahí, de Egipto, hijo de la princesa, lo deje ver como un súbdito, como alguien que está debajo de él, y ahora lo trae al nivel de faraón, de tú a tú, ¿vale? Y le dice, y además te pongo un profeta, así como los faraones tenían profetas para sus dioses, así para que el faraón entienda, en representación de que viene Aarón, tú dirás que es tu profeta, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué estamos haciendo? Entendiendo en el contexto antiguo Medio Oriente cómo el Señor está poniendo a Moisés de un tú a tú con el faraón y se está enfrentando y está haciendo además que el mismo Dios se está poniendo un tú a tú contra los dioses de Egipto. Y luego vamos a ver cuán importante es para el Señor que entendamos esto, porque ahí va a radicar la razón por la cual el Señor endurece a Faraón el corazón, para que de esa manera el Señor pueda hacer juicio a todos los dioses o a muchos de los dioses de Egipto, y Egipto puede entender, y mucho más importante, Israel puede entender que a Dios, mejor dicho, no le hace frente ningún dios de Egipto, no es nada contra él, ¿vale? Esto es importante para que podamos entender de ahora en adelante lo que viene de las plagas y todo lo demás. Entonces, entendiendo este contexto, ya usted va a tener otra visión más completa respecto a lo que va a comenzar a pasar, y es un tú a tú, Dios contra los dioses de Egipto, o Yuhai contra los dioses de Egipto, Moisés contra el faraón y Aarón contra los profetas de Egipto, o esos pseudo profetas de Egipto, ¿vale? Entonces es un tú a tú, son dos reinos que se están encontrando completamente, ¿vale? Continuamos, ya entendiendo esto, dice, y tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel, ¿ves? Y pero yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto. Dice, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grande juicio. Y sabrán los egipcios que yo soy Yuhai cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. ¿Ves cómo está diciendo? Yo voy a hacer el juicio y yo voy a hacer que todos entiendan que yo estoy por encima de todos. Hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó, y así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años. Tener en cuenta, familia, esto se cuenta muy rápido. Dos para allá, hemos visto, Moisés nació, Moisés creció, Moisés fue a Egipto, Moisés salió de Egipto, fue ¿cómo se llama? A Arabia Saudita, lo que ahora es Arabia Saudí, que es el monte donde realmente está, hemos dicho también, el monte del Sinaí. El que está viendo por primera vez, investigue dónde está el verdadero monte Sinaí. Y fue allí a la tierra se me está yendo en este momento, donde conoce a Yitro. Marian, De Madián, gracias mi hermana, la tierra de Madián, donde conoce a su suegro, ¿vale? Y donde conoce a su mujer, Séfora, ¿vale? Entonces aquí pasó todo, en todo esto pasaron 80 años. ¿Por qué? 40 años cuando Moisés huyó de Egipto. Y luego otros 40 años más fuera de Egipto. Tremendo, familia. Ni siquiera yo he llegado a los 40 años. Y wow, digo, es demasiado tiempo. El Señor, los tiempos del Señor son sumamente amplios, sumamente amplios. Y aún así, en los tiempos del Señor, o sea, siguen estando dentro de la vida del hombre, pero los tiempos del Señor son más amplios aún. Entonces miren cómo el Señor trabaja, y tenemos que entender cómo trabaja el Señor. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque se me olvidó decir la semana pasada, enfatizar que habían pasado 400 años desde que el Señor habló a Abraham hasta este momento. O mejor dicho, más de 400 años, porque el Señor le dijo
Abraham que irían 400 años a Egipto. Entonces, usted se pone a ver, se dice rápido. Ah, no, pasaron 400 años, tal, surgió Moisés, Dios sacó a Israel de Egipto. Se dice fácil, familia, pero es un proceso muy largo y muy duro. Ni siquiera nuestros pueblos en América Latina tienen 200, o sea, más de 300 años. 230, 240, 250 es el promedio de los tiempos que tienen nuestros países, por así decirlo, desde que se declararon las independencias de España en América. ¡Wow! Y lo vemos lejos. Nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de Simón Bolívar, ¡wow! Vemos que fue hace mucho tiempo. Y fueron hace 230, 240, 250 años, dependiendo de cada país de Latinoamérica, que más o menos fue más o menos la misma época. Imagínense ustedes 400 años, que nuestros países no tienen, vuelvo y repito, 250 años ni siquiera. Entonces, es increíble el tiempo de cómo el Señor trabaja. Y volviendo al tema de Moisés, al tiempo de Moisés, Moisés 40 años, vivió en Egipto, 40, luego se fue a donde, a Madián, 40 años más, estuvo por allí, 40 años más hasta que el Señor le hablara y le dijo, ven ahora a Egipto. O sea, Moisés tenía 80 años. ¿Cuántas personas ni siquiera llegan hoy en día a 80 años? Mueren mucho antes. Entonces, ya para que usted tenga una idea de la dimensión del tiempo del Señor. Y luego viene a sacar a Israel de Egipto y 40 años más vive Moisés con Israel. Ok. Entonces, volviendo al texto, ya usted va, le voy ampliando los contextos para que usted los tenga en cuenta. Es muy importante tener en cuenta los contextos. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón diciendo como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y los siervos y de sus siervos, y se hizo culebra. ¿Ve cómo sigue en, digamos, los rangos? Moisés, Aarón, los siervos. Perdón, Moisés, Aarón, Faraón, los siervos y por supuesto Dios detrás de ellos contra los dioses de Egipto. Bien, sigue el lenguaje de rangos y confrontación. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Miren cómo ellos tratan de replicar al poder de Dios. Pues echó cada uno a su vara, los cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. El corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón aquí sale al río y tú ponle la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y le dirás al Dios a Faraón de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido ir. Segunda advertencia al Faraón. ¿Vale? Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Yuhebahei. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Le está advirtiendo a Faraón. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre los arroyos, sobre los estanques, sobre todos los depósitos de agua para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, y en presencia de Faraón y de sus siervos y de todas las aguas que había en el río, se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Hay que tener en cuenta, familia, que mientras Egipto estaba siendo juzgado, estaba atendiendo todas estas plagas, Israel no estaba sufriendo estas plagas porque Israel estaba todos apartados, como hemos dicho, estaban apartados y vivían en Gosén, donde el faraón que estuvo con José había dejado a los israelitas, y en Gosén no vivieron estas plagas, siguieron viviendo aguas claras, siguieron estando perfectamente bien. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El corazón de Faraón se endureció y no escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Vale? Dice, y Faraón se volvió y fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Y todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber porque no había
de beber de aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. Entonces aquí termina el capítulo 7 y vamos empezando a ver un primer patrón, que es el que les quería hablar, familia. Vamos empezando a ver un primer patrón, que la recuerda que cuando lleguemos a donde hemos dicho, me acuerdas, ¿vale? Para tocar ese tema que me has dicho. Aquí empezamos a ver un patrón y que lo vamos a ver que se repite. Y es que el Señor habla, cada vez que va a dar las plagas, habla como en grupos de plagas, ¿no? Y en este caso habla el primer grupo de 3 plagas, ¿sí? Y dentro de ese grupo vamos a ver como una subdivisión. Vemos que hay 2 plagas que tienen advertencia, ¿vale? Y luego vamos a ver, ahora en Éxodo 8, la tercera plaga viene sin advertencia, ¿vale? Esto se los advierto porque, o mejor dicho, se lo voy diciendo, porque vamos a ver ese mismo orden, usted lo va a comprobar en las siguientes plagas. Vienen 2 plagas con advertencia a Faraón y una plaga sin advertencia. El Señor, nuestro Dios, es un Dios de patrones, de secuencias, y en esos patrones y secuencias Él va dejando mensajes que querrá enseñarnos el Señor. Vamos a intentar entenderlo. Pero lo que está sumamente claro es que está dejando un patrón de dos plagas con advertencia y una plaga sin advertencia. Yo no sé si usted lo había visto, lo había detallado, pero bueno, vamos ahí ya detallándolo. Vamos a Éxodo 8 y continuamos con la historia, ¿vale? Yo creo que sí va a dar tiempo de... Creo que sí va a dar tiempo. Ok. Éxodo 8. Vamos allá, familia. Si usted va a tener alguna duda, alguna pregunta, recuerde, abra el micrófono, pregunte. Hasta ahora no hay duda, pregunta o algo que usted quiera, algún detalle que yo no haya visto que usted quiera añadir, sería interesante antes de pasar al 8. No, ¿Sí? No, por ahora no. Mi hermana Marta, creo. Pero si puedes, mutea uno de los dos. te está diciendo que no, Levi. Que no. Vale, perfecto. Ok. Si no hay nada, seguimos. Javi, Keila, no tienen nada por allí. Hermana Adriana, ¿no? Todo perfecto. Todo perfecto. Ok. Continuamos con el siguiente. Quería preguntarle rápido. Quería preguntarle. Con la explicación del contexto de cómo se manejaba Antiguo Medio Oriente respecto al rey, los dioses, etcétera, ahora les quedó más claro esa contraposición que hace el Señor ante el faraón y cómo ordena también a Moisés y a Aarón. Les quedó claro, ¿no? Bien, ¿no? Sí. Perfecto. Qué bueno. Ok. Ok. Eso es importante. Ok. Entonces ahora sí, continuamos con el 8. Dice, entonces, Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, ¿vale? El río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, ¿vale? En la cámara donde duermes y sobre tu cama y en la casa de tu siervo, en tu pueblo, en tu horno y en tus artesas, y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todo tu siervo. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagas subir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Vale? Aquí vamos en la segunda, perdón, la segunda señal, ¿vale? La segunda plaga. Miren cómo está lo que les dije, el patrón advirtiendo, ¿vale? Para que ustedes ya lo vayan comprobando en cada plaga. Estamos en la segunda plaga, plaga de las ranas, y el Señor advierte a Moisés, a Faraón. Ok. Siguiente verso dice, entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron las tierras de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Mira cómo el faraón, ya cansado de las ranas,
Supongo que obviamente el pasaje no te muestra tanto detalle, pero es evidente que está cansado de las ranas y llama a Moisés y le dice, ok, está bien, llévate las ranas para yo dejar ir a tu pueblo. Trata de engañar. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti y por tus siervos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y que solamente queden en el río. Fíjate, Moisés le dice, dime cuándo quieres que ore para que tú veas que en ese mismo momento es que se van a ir las ranas y tú sigas viendo que es Dios el que está haciendo todo. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, será conforme a tu palabra para que conozcas que no hay otro como yo, Jehová, nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tu casa, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Vale? Y miren lo que sucede aquí. Entonces dijo Jehová a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojo, y así en los hombres como en las bestias, en todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Se dan cuenta, familia? ¿Se dan cuenta el detalle? Vamos al verso aquí, el 16. Sí, 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. O sea, que ¿por qué les voy a este verso? Porque aquí está la diferencia de los versos anteriores, cuando dice, di a Faraón esto, y que esto va a acontecer si no deja ir a mi pueblo. ¿Vale? Plaga de sangre, le dice así, di a Faraón. Plaga de ranas, le dice así, di a Faraón. Tercera plaga, la de piojos, no dice di a Faraón. Dice, coge la vara y haz esto y se convertirán en piojos. Entonces vamos a ver que hay dos advertencias y una sin advertencia. Interesante, ¿no? Fíjense lo siguiente, vamos a ir en ese mismo patrón de 3 en 3, desentrañando esto, mi hermano. Si usted está llegando por primera vez a este canal, vuelvo y repito, es bienvenido. Usted va a escuchar cosas que quizás no había escuchado antes y que usted las va a poder comprobar tanto en las escrituras como con la cultura, la historia, la investigación. En este caso es importante, en contexto Antiguo Medio Oriente, saber qué está sucediendo en las escrituras, porque nos arroja más entendimiento sobre lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Porque a nuestros ojos, ignorantes de todo este contexto, pues pueden pasar como cosas aleatorias. ¿Ves? Por ejemplo, el tema de las plagas, y es donde quiero introducir. El tema de las plagas, mi hermano, quizás en el sistema religioso, lo digo por mí, yo pensaba, perdón, que sencillamente, pues, fueron plagas que el Señor se les ocurrió, pues, plagas aleatorias, plagas que podían haber estado, pues, para hacer daño al sistema religioso al sistema de egipcio. Sin embargo, cuando nosotros ahondamos en la cultura de Egipto, nos damos cuenta que lo que el Señor está haciendo aquí es un juicio contra los dioses de Egipto, ¿vale? Yo no sé si usted había escuchado esto, yo no lo había escuchado hace muchos años, y cuando comencé algunos años atrás a estudiar profundamente este contexto, me di cuenta lo que el Señor aquí está haciendo es juicio a los dioses de Egipto, ¿vale? Lo podemos ver, por ejemplo, en el río, ¿vale? El río. Recuérdense ustedes que el río, cuando el agua se convierte en río, en sangre, el agua se convierte en sangre, Dios está haciendo un juicio contra el dios Api, ¿vale? Que es el dios del río, ¿vale? Dios está haciendo un juicio contra el dios Api
Y además está convirtiendo esa agua en sangre, en muerte, ¿vale? O sea, todo, el texto nos dice que todos los peces murieron, todo lo que ahí se encuentra murió, pero curiosamente, el propósito de esto era dar vida al pueblo de Israel, o sea, liberación al pueblo de Israel. ¿Ves? Como la muerte del Mesías, su derramamiento de sangre, aunque fue una muerte, el propósito era para dar vida, ¿vale? Que es lo que sucede con el propósito de los sacrificios de expiación ante el altar, ¿vale? Luego vemos la siguiente plaga era un juicio al dios Het, ¿vale? El dios Het es el dios con cara, la diosa, mejor dicho, con cara de rana. No sé si usted lo ha visto por ahí en dibujos. La diosa con cara de rana, que es supuestamente la diosa de la procreación, la fertilidad, la resurrección, ¿vale? Acuérdense ustedes que el sistema de Medio Oriente era sumamente importante para ellos adorar a la fertilidad, ¿vale? A la primavera, a la fertilidad, a la procreación. Por eso hacían rituales sexuales, tenían rituales sexuales, que lo vamos a aprender más adelante y lo hemos hablado bastante en este canal, que luego vemos en el Nuevo Testamento, como el apóstol Pablo cuando habla que es necesario que los gentiles que se acercan se aparten de la fornicación. Se está refiriendo a la fornicación idolátrica, que hacían rituales para los dioses paganos. Ok, entonces esta es la diosa de la fertilidad, es la diosa de las ranas, por eso la plaga de ranas. Y la tercera plaga que hemos visto, la plaga de los piojos, la que no fue advertida a Faraón, sino vino sin advertencia, es el dios Heb o Set. Y este es el dios de la tierra. O sea, cuando habla de la tierra, la tierra que se pisa, de la tierra donde donde se siembra, se cosecha, estaba también relacionado con el tema de la prosperidad, ¿vale? De la prosperidad de la tierra. Entonces Dios estaba haciendo un juicio a ese Dios, ¿vale? También este Dios, fíjense ustedes que también este Dios, mejor dicho, en torno a una reverencia a este Dios, los egipcios rapaban su cabeza, ¿vale? Rapaban su cabeza. ¿Qué más podía decir de este Dios? Entonces, bueno, ahí vemos por qué estaba el Señor golpeando en los puntos débiles de los egipcios, porque ellos pues rapaban su cabeza, no querían tener piojos en la cabeza, etcétera, miraban a los hebreos mal porque tenían su cabello. Entonces mira cómo les estaba dando en los puntos débiles. Ok, seguimos avanzando y ahora vamos a las siguientes plagas, familia. No sé si hasta aquí todo bien. Todo bien, ¿no? Sí, todo bien. Ok, fin. Seguimos avanzando. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ok, ya íbamos, perdón, íbamos en el... Ok, después de los piojos. Fíjense cómo, eh, por supuesto que hubo cierta incertidumbre de Faraón. Bueno, ¿y esto? ¿De qué vino? ¿No? Y le dicen sus hechiceros que esto es cosa de Dios. ¿Por qué se lo dicen? Porque, claro, porque Moisés no lo advirtió. Llegó de sorpresa. Entonces los hechiceros dicen, esto es cosa de Dios. O del Dios de los hebreos. Ok. Verso 20 dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón, y aquí él sale al río, y dile a Jehová, así ha dicho el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, aquí yo enviaré sobre ti, sobre tu siervo, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana esta será esta señal. Mira cómo el Señor le marca, le dice que va a marcar diferencia. Esta vez le dice, le echa en cara a Faraón.
mi pueblo no va a sufrir esto y marcaré la diferencia para que tú veas que esto no es producto de la aleatoriedad ni que la naturaleza de pronto se está volviendo loca, sino que soy yo que estoy haciendo juicio. Dice, Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos, sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. ¿Vale? He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová para que las diversas clases de moscas que se vayan de Faraón y de su siervo y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más, no dejando ir a mi pueblo al dar sacrificio al Señor. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Adonai. Dice, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. ¿Vale? Ok, entonces aquí termina el 8. Y vamos a saltar de una vez al 9 para que vayamos en grupos, ¿no? Dijimos que vamos en grupos. Y vamos a saltar al 9. Un segundo. Mira, ¿Qué te iba estamos a bien. decir? Sí. ¿A qué se refería con que las moscas corrompieron la tierra? Bueno, yo puedo especular que es evidente que las moscas traen parásitos, suciedad, vienen de haberse parado o ellas de donde dan sus huevos y de donde nacen, es del estiércol, de los excrementos, de la basura, y cuando vienen a un sitio limpio lo empiezan a ensuciar, empiezan a traer sus parásitos, empiezan a poner sus huevos, empiezan a heder todo, empiezan a llegar a la comida se daña. Acuérdate que pasaron días, la comida se putrefacta, Vale, vale. todo comienza a ser un caos, ¿no? Es evidente que por eso trajeron impureza, ¿vale? Suciedad. Ok. Vamos al 9. Dijimos que la paracha está o comprende hasta el 9, 9:35, ¿vale? Dice así, oye, vamos bien de tiempo. Yo pensé que íbamos a... Para que, claro, no he querido un poco leer bien esta historia completa. He querido leerla. A veces no leemos todo. Pero es interesante porque nos va dejando bastante detalle que hay que tener en cuenta es a través de ir leyendo parte a parte. Pero sí es verdad que hay muchos pasajes contextuales, Apocalipsis, etcétera, que me gustaría hablar que de pronto no los vamos a poder tocar. Lo hemos tocado lo hemos tocado, ¿cómo se llama? En el curso de... se lo voy a dejar por aquí, el curso ese. Segundo. Voy a dejarle el curso de últimos tiempos, y la escatología. Un curso de, creo que son 9 clases, le dejo por aquí el curso. Para que usted pueda ver un poco más el detalle de cómo se relacionan las plagas de Egipto, están relacionadas con el juicio que el Señor va a hacer a las naciones al final de los tiempos. Entonces, no vamos a ahondar mucho en ello, no vamos a ahondar hoy en ello, pero sería bueno que usted pueda ver esas clases. De todas maneras, los hermanos aquí en el grupo lo han visto. Ok, seguimos allá, dice el 9. Entonces, Adonai dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí que la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plagas gravísimas. Mira, acuérdense que todo el ganado representaba parte de la prosperidad, tanto las cosechas como el ganado, ¿vale? Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto.
de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Y una vez más, el Señor hace separación. El Señor siempre nos está llamando, familia, a la separación. Siempre nos está llamando a que dentro de Él, dentro de sus mandamientos, nada nos pasa. Aunque pueda el mundo estar en caos, vengan las plagas, los juicios al mundo y vengan el desastre, dentro del cerco de los mandamientos del Señor, se encuentra la diferencia de que nada pasa a los hijos del Señor. Wow, tremendo, ¿no? Dice, y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto ni uno. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, toma puñados de ceniza de un horno y las esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Fíjate que ya han pasado plagas de las moscas, plaga de la muerte del ganado, ¿vale? Y mira lo que ahora dice, ¿ves? El patrón ahora ya no le va a decir, ve a decirle al faraón, sino que le dice directamente, toma puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante del faraón, y vendrá a hacer polvo sobre la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras de los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. ¿Ve? Dice, y tomaron ceniza del horno, y se pusieron delante del faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. ¿Vale? Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová había dicho a Moisés. Ok, entonces aquí paramos una vez más, un grupo de 3, y vamos a explicar a qué se debe cada uno de esas plagas. Como lo hemos dicho, representa un Dios cada una. Entonces, cuando vino la plaga de moscas, Dios estaba hiriendo al dios Kephi, ¿vale? Kephi, que es el dios de los insectos, ¿vale? Fíjense que recuerden ustedes que el escarabajo también era emblema del dios Sol, ¿vale? El escarabajo, que es un insecto. Entonces aquí Dios está hiriendo al dios Kephi, que es el dios de los insectos, a través de esta plaga de moscas, ¿vale? Recuerden ustedes también, hay algo que detallar aquí que el Señor no admite. Esto es muy interesante, muy importante aclarar. El Señor no admite sacrificio en territorio pagano. Por eso Moisés le dice a Faraón, deja ir a tu pueblo a 3 días de distancia y marca 3 días de distancia, porque será 3 días, wow, ¿no? 3 días de distancia para poder hacer sacrificio al Señor. Y aquí es la diferencia, perdón, la insistencia del Señor, hacer separación entre lo santo y lo profano. ¿Ve? Venimos a un sistema religioso donde hemos sacrificado culto al Señor, pero a la vez como que está mezclado con lo pagano, ¿no? Celebramos fiestas paganas, celebrábamos o cosas, costumbres que más tenían que ver con el paganismo que realmente con el Señor, y estábamos mezclados. Y aquí el Señor una vez más nos vuelve a hacer énfasis en la necesidad de separar el culto del Señor del culto de los profanos. Lo dice el Señor de Israel cuando va a entrar a la tierra prometida. Cuando entras a la tierra prometida y echa a todos los pueblos que ahí están, no se te ocurra hacer como ellos hacen y me lo vengas a hacer a mí. No se te ocurra, ¿vale? Porque yo lo aborrezco, es abominación para mí. Entonces es importante, familia, ver cómo aquí el mensaje sigue estando, la necesidad de separarse. Claramente el Señor no iba a aceptar un sacrificio en tierra egipcia con tanto paganismo, y además donde ya estaban las plagas que estaban cayendo, que era juicio contra Le vi esos una dioses. pregunta. Sí, A ver,
sabemos que obviamente era mentira que ellos iban a ir por 3 días porque la idea era que se fuese para siempre de Egipto, Ujú, pero ese supuesto sacrificio que Dios manda hacer ujú. 3 días después, ¿se hace? Porque yo no recuerdo en qué momento hicieron ellos ese No, sacrificio. acuérdate que aquí no es que era mentira, cuidado porque aquí el Señor es el que manda aquí el Señor lo que está haciendo es, o por lo menos yo puedo ver, ¿no? Mi interpretación, el Señor está aquí mostrándole a Moisés que se iba a cumplir, que iba a endurecer el corazón del faraón, pero a la vez está probando también al faraón. eh, y no hay problema, ¿verdad? En que en medio de probar al faraón le diga, deja ir a mi pueblo a que me adore a 3 días, ¿ves? Entonces, Ok. si hubiese sucedido, cosa que no iba a suceder, Dios lo sabía y no estaba en el plan, pero supongamos que hubiese sucedido, no quiere decir que había acabado el juicio contra Egipto, ni quiere decir que ya había sucedido el sacar a Israel de Egipto, sino que iban, si tú te vas a 3 días de distancia de la ciudad, sigue siendo Egipto, sigue siendo los dominios de Egipto. Pero el Señor pone a prueba al faraón, le dice, deja que vayamos a ofrecer sacrificio 3 días aquí fuera de la ciudad, ¿verdad? Como tratando de ver si el faraón está dispuesto a dejar salir de la esclavitud a Israel. ¿Entiendes? Es mi interpretación porque por supuesto el propósito era sacarlos del todo, ¿verdad? Pero tú ves que Sí, el Señor va yendo poco a poco, va yendo poco a poco tentando al faraón. Porque si nosotros, digamos, asumimos, ¿no? Pero es que eh, no iba a ser así, esto es una mentira, tal. Entonces estamos diciendo que entonces, ¿para qué mandó la primera plaga? Porque al final el Señor pudo haber dicho, los saco, fuera, listo. Porque el ya, Señor es claro. todopoderoso. Y no los hace pasar por 10 plagas. ¿Entiendes? No los hace pasar por 10 plagas. O sea, ni los hace pasar por 10 peticiones ante el faraón. O bueno, 6, porque ya hemos dicho que 3 de ellas son sin petición o sin advertencia. Pero al final 10 plagas que hizo pasar al faraón para que finalmente pudieran salir. ¿El Señor pudo haberlo hecho con una? Sí. ¿Pudo haberlo hecho incluso sin ninguna? Sí. Porque Él es Dios. Pero Él quería demostrar no solamente al faraón, sino más bien a su pueblo, toda su poderío por encima de los dioses de Egipto. Y para que ellos se dieran cuenta, recuerda, es muy importante tener en cuenta lo que al principio nos dice el pasaje, de que el pueblo de Israel estaba con el espíritu decaído, que estaban acostumbrados ya a la esclavitud, estaban desesperanzados, ¿verdad? Y eso nos hace entender porque Dios también decide hacer juicio paso a paso contra todos los dioses de Egipto, para que Israel se dé cuenta, epa, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios no se ha olvidado de nosotros, nuestro Dios es el verdadero y mira cómo hace trizas a los dioses de este sistema pagano. ¿Ve? Entonces era un propósito del Señor paso a paso. Y eso incluye también decirle a Faraón, deja ir a mi pueblo a que me adore, seguramente si hubiese sucedido, cosa que al final no estaba en el plan, pero si el faraón por alguna razón hubiese dicho, sí, vayan, adoren, todavía no era la liberación, era yendo a adorar y seguramente iba a seguir luego la lucha al día siguiente cuando volvieran. ¿Entiendes? Ya, Era un ya. pasito, un Por paso eso no se más. hizo nunca ese No se sacrificio, hizo ¿no? porque no los dejó, ¿entiendes? No los Claro. dejó. Mm. Entonces, pero yo creo, y en mi especulación, que hubiesen ido, hubiesen adorado, pero seguían dentro de dominios egipcios, o sea, seguían dentro del país de Egipto, aunque no seguían dentro de las ciudades de Egipto, ¿entiendes? No seguían dentro de la ciudad, pero a 3 días seguía estando dentro del camino de Egipto y estaban dentro de Egipto todavía y seguramente hubiesen adorado y hubiesen vuelto para continuar con insistencia de decirle al faraón, déjanos ir definitivamente, ¿ves? Ok, muy buena la pregunta. Es una pregunta bastante común en este contexto. Ok, entonces decía que el dios Kefi, ¿no? Luego, el siguiente dios que está aquí el Señor haciendo juicio contra este dios, cuando hace la plaga de la muerte de los ganados, del ganado, es contra el dios Ator, que era la diosa con cara de vaca, ¿vale? La diosa Ator, ¿vale? Esta diosa Ator es esposa de Apis, que es el dios toro, el dios con cara de toro, ¿vale? Y recuerda que el mismo Éxodo 9:4, el Señor, lo acabamos de leer, el Señor nos recuerda que hará separación entre los ganados de Israel
y los ganados de Egipto, ¿vale? ¿Vale? Una separación, porque los ganados de Egipto representaban a sus dioses. Los ganados de Israel no, ¿vale? Ok. Luego esa tercera o sexta plaga, pero tercera de este grupo, que viene sin advertencia, que es las llagas, las llagas, las llagas sobre la piel de los egipcios, representa o estaba haciendo un juicio contra el dios Imhotep. ¿Por qué? Porque el dios Imhotep es el dios de la medicina, de la inteligencia, la sabiduría, ¿vale? El que usaban para pedir o rezar por la sanidad de todas estas cosas, ¿vale? De hecho, en la medicina moderna hay muchos simbolismos que provienen de egipcio, ¿vale? Y que están relacionados con esto. Entonces, estas llagas y úlceras, que El no doctor pudo... José Gregorio Hernández. ¿Cómo? Que el doctor José Gregorio Hernández dice a mí. Sí, qué fuerte, ¿no? Ok, estas llagas y úlceras, pues, cayeron también, ojo, mira, para que tengamos muy claro aquí, cayeron también sobre los hechiceros, los magos, los sacerdotes, por así decirlo, de Egipto, esto dejándoles a ellos muy en claro que el dios de ellos no tiene ningún poder, que ese dios Imhotep es una farsa, un fraude, ¿vale? Ok, entonces ahora pasamos al siguiente verso, donde quedamos, familia. Ya vamos a terminar, estamos terminando. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile a Jehová, ¿no se está escuchando alguna bulla por ahí? Ok. Levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. ¿Ves? Vuelve otra vez la advertencia. ¿Ves cómo el patrón es perfecto? Vuelve la advertencia. Dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado a toda la tierra. ¿Ves cómo deja en claro lo que hemos dicho? El Señor quería dejar su nombre. Si el Señor saca a Israel por la vía, no sé, de las fuerzas, por la vía de un solo clic, por la vía de vamos a escaparnos y el Señor los protege mientras se escapan o cualquier cosa, no hubiese sido lo mismo que lo que el Señor quiso hacer haciendo juicio contra todo egipcio y luego el resto de las naciones tuvieran temor al Dios de Israel. ¿Eh? Que es lo que vamos a ver más adelante, cómo se habla de cómo las naciones temían al Dios de Israel por cómo dejaron a Egipto, el imperio más poderoso de la tierra en ese momento. Dice, para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Y todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Mira cómo le está diciendo al faraón. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Aquí interesante, porque cualquiera puede preguntar, pero ya no había muerto todos los ganados de Faraón, de Egipto. Bueno, el Señor aclara muy bien que era el ganado de Egipto del Faraón. Recuerden ustedes que si hacemos contexto, voy a hacer un paréntesis rapidito, si hacemos contexto un montón de años atrás, ya no recuerdo exactamente cuántos, pero cuando José gobernaba, recuerden ustedes que en los tiempos de la escasez, que el faraón tenía grano por todo Egipto acumulado, el faraón no era que regalaba el grano, no era que, yo no he visto ningún gobierno que, bueno, algunos sí, que algunos quieren dar migajas, ¿no? Pero, o sea que realmente, el gobierno haya hecho en pro del beneficio del pueblo. No, había también un interés, obviamente, de mantenerse poderoso, de mantener siempre a la gente esclava o, digamos, ahí a ras, dominada. Y cuando el faraón
autoriza a José a que se recojan todos los granos, también luego le autoriza, ¿verdad?, a que intercambien granos por bienes. Y ahí vemos en el texto cómo todos los egipcios traían su ganado ante el faraón y pasaba a ser ahora del faraón un trueque, pasaba a ser del faraón. Y tanto así que al final todos los egipcios se quedaron, de tanto venir y traer cosas ante el faraón para intercambiar por alimentos, se quedaron sin posesiones, a punto tal que tuvieron que decir: ahora intercambiamos nuestro trabajo, ahora somos siervos. O sea, queremos ahora ser siervos a cambio de que nos dé alimento. Y también el faraón tomó de su propio pueblo siervos. Entonces, eso hago un poco contexto, un poco de un poco de trasfondo para entender ahora por qué dice ahora el texto, que acabamos de pasar por la plaga de ganado y dice que todos los ganados murieron. Pero ahora dice que las personas tomaban su ganado y los metían en casa para evitar, los que tenían temor del Señor. Fíjense, estamos empezando a ver un patrón ahora de entre los egipcios temor ahora del Dios de Israel. Y son todas las personas que luego vamos a ver que partieron con Israel. Dicen: no, ahora mira cómo está haciendo este Dios. Este Dios está acabando con todos los dioses egipcios. Vamos ahora a hacer caso. Y toman sus ganados y los meten en casa para evitar que el granizo los acabe. ¿Qué ganado metieron? El de ellos personalmente. Obviamente después de tantos años volvieron los egipcios a empezar a prosperar de nuevo. Bueno, cada uno empezar a hacer sus negocios y sus grupos de ganados, etc. Pero el ganado del faraón, el que administraba en todo Egipto, el ganado del Estado, por así decirlo, fue el que fue acribillado en la plaga de mortandad de los ganados. ¿Ves? Un poco para que entendamos, familia, porque puede que llegamos a caer en la contradicción. Pero entonces, ¿por qué otra vez dice que aquí hay ganado? Acuérdense que luego, cuando Israel va a partir, eso lo vamos a ver en la siguiente parashá, cuando Israel va a partir, nos vamos a dar cuenta que estos egipcios terminan dando de su ganado a Israel. Entonces ahí volvemos a preguntar: ¿y de dónde viene ese ganado? El ganado no había muerto. Bueno, ahí nos damos cuenta de dónde viene ese ganado. Entonces continuamos. Dice: más el que no puso en su corazón. Vamos a ir un poco un verso atrás. Dice: de los siervos de Faraón, que tuvo temor a la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la tierra del campo del país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se descargó sobre la tierra y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual no hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres, bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, una vez más, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepa Jehová en la tierra. Interesante que el texto aquí no nos dice que Dios protegía a Moisés mientras estaba en la ciudad y estaba cayendo el granizo, pero es evidente que sí, ¿no? Porque Moisés dice: tan pronto salga de la ciudad. O sea, quiere decir que Moisés atravesa la ciudad, los granizos cayendo y Moisés como si nada, ¿no? Es evidente que Dios estaba haciendo una diferencia profunda entre Israel y Egipto. Imagínense ustedes, familia, Moisés pasando con Aarón en medio de todo ese granizo, en medio de todo lo que está cayendo, y la gente huyendo, loca, desesperada, y Moisés y Aarón como si nada, caminando tranquilazo, y la gente viendo esto, observando esto. Pues bueno, no lo dice exactamente el texto, pero es evidente que se puede concluir esto, porque Moisés dice: cuando salga, es que haré a orar al Señor para que haga cesar el granizo. O sea que estando Moisés en la ciudad, caía el granizo Eso y él te lo había estaba. preguntado
Te lo había preguntado, Keila. Ajá, cuenta, Keila. No, que te había preguntado que por qué en esa plaga en especial él tuvo que salir de la ciudad. Recuerda que ellos estaban en Gosén, que era un territorio apartado, ¿vale? O sea, cuando dice salgo de la ciudad, está saliendo de dentro de los egipcios, que es donde está el palacio, por así decirlo, del faraón. Y él está hablando con faraón, ¿ve? Y ahora le está prometiendo a faraón que cuando él salga de la ciudad, o sea, vaya de nuevo hacia Gosén, hacia donde están los egipcios, entonces dejará caer el granizo. Recuerden que los hebreos no estaban en la misma ciudad que el resto de los egipcios, no estaban en las mismas ciudades, No, porque eran pero ciudades. Eran, la pregunta era sí. porque él normalmente cuando iba a quitar una plaga lo quitaba en cualquier sitio, pero dice, Ujú. en esa plaga en específico tuvo que salir, pues tuvo que irse a otro sitio a hacerlo. Ah, quizás, de todas maneras, vamos viendo variación, ¿no? No, no todo siempre pasa igual. Quizás pudiéramos decir que es otra señal más que Moisés le está dando a Faraón. Porque acuérdate que, por ejemplo, cuando le dijo lo de las aguas del río, le dijo, ¿a qué hora quieres que haga esto? Ah, a la tal hora. Y luego cuando le dice lo de las ranas, a esta hora, o no, creo que es con las ranas que le dice, ¿a qué hora quieres? Y entonces siempre Sí, le dice mañana. trata de ser específico para que el faraón se dé cuenta que no es aleatorio, no es que, de pronto granizó, porque puede el faraón decir, no, esto es la naturaleza, me está engañando estos hebreos. Ellos sabían cómo la naturaleza tenían unos buenos pronósticos del tiempo y sabían que todo iba a pasar y me están engañando. Entonces, ¿qué está haciendo Moisés? No, está diciendo, por si acaso se te ocurre, después de tantas plagas, seguir diciendo o pensar que esto es aleatorio, te voy a dar el momento específico en que van a dejar de caer los granizos. ¿Sí me entiendes? Me parece a mí, obviamente, pudiéramos profundizar, investigar más, a ver si hay algo más. Pero me parece a mí que está haciendo Moisés específico con Faraón, exactamente como lo había dicho antes, para que él se dé cuenta que todo es cuestión de Dios. Entonces le está diciendo, mira, cuando yo ponga un pie fuera de la ciudad, ahí va a dejar de caer granizo. Le está haciendo específico. ¿Vale? Vale, Ok, dice, por supuesto, podemos investigar más. Si tú haces más investigación y ves alguna otra razón, pues lo compartes con nosotros. Dice, para que sepas, creo que está por ahí activando algo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Ok. Dice, pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Fíjate tú cómo advierte, a pesar de que advierte y a pesar de que le da un momento exacto, dice, pero aún así yo sé que todavía no vas a temer. Dice, el lino pues y la cebada fueron destrozados porque la cebada estaba ya espiga y el lino en caña. Aquí creo que Keila tenía una pregunta. Mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salió, ya vamos ahí, y salió Moisés de la presencia de Faraón fuera de la ciudad y extendió sus manos a Jehová y cesaron los truenos y el granizo y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová había dicho por medio de Moisés. Entonces, es aquí hasta aquí que llega la porción de hoy. No terminan todas las plagas, por si se habían emocionado. Pero vamos entonces a desentrañar esto último, que me gustaría que Keila tenía una pregunta interesante que no la dijo durante la grabación, sino antes, y me gustaría que la repitiese para que Sí, desentrañemos eso. Ok. que me parecía curioso porque en ese momento él tenía que haber mencionado lo de el lino, la cebada, el trigo, y porque Ujú, dijo específicamente que unas fueron destrozadas porque ya como que habían ya crecido y demás, pero la otra como crecía un poco más tarde, ujú, se salvó. ujú, Entonces eso tiene que ver, no sé, me imagino con algo de profético posiblemente, pero no, ujú, no lo entiendo totalmente. ujú. Ok. Interesante pregunta, porque sabemos también que el Señor usa muchas parábolas en el Nuevo Testamento, donde habla del trigo, las cosechas,
donde habla del argot agrícola para hablar del tiempo de las cosechas, de la restauración, etcétera, ¿no? De la resurrección, de los muertos, del arrebatamiento de su pueblo. Déjame ir a los versos específicos. Verso 31, el lino, pues, y la cebada fueron destrozados. Ok. Yo voy primero a hablar del contexto agrícola para que podamos entender quizás el mensaje más directo, ¿no? El mensaje más directo es que podamos confirmar en qué tiempo está sucediendo todo esto. Y esto nos confirma que el tiempo que está sucediendo esto es cercano ya, perdón, cercano ya a el inicio del año bíblico, el año que ahora va a instituir el Señor, lo vamos a ver en la siguiente parashá. El inicio del año bíblico, ¿por qué? Bueno, porque recuerden ustedes que para el inicio del año bíblico es sumamente importante que ya la cebada esté para cosechar. ¿Por qué? Porque las primeras ofrendas, por así decirlo, que se dan al Señor es la fiesta de las primicias o la mal llamada fiesta de las primicias, ¿no? Con el sistema religioso ha corrompido como fiesta de las primicias, que es la fiesta de Bikurim, donde se llevaba lo primero que se cosechaba de la cebada, ojo, de la cebada, no de cualquier fruto, de la cebada se llevaba el primer día de la semana después de la Pascua. Ojo, después de la Pascua, el primer día de la semana. Siempre iba a ser el primer día de la semana después de la Pascua. Da igual cuando haya caído la Pascua. Entonces, ¿qué sucede? Ya aquí nosotros podemos ver en cuanto a contexto de tiempo, en cuanto a contexto de temporada, ya podemos ver que justamente estamos casi por entrar ya en el nuevo año. Y lo vamos a afirmar, como dije, la parasha siguiente, porque el Señor dice, este será el principio de mes y el principio de los días del año para vosotros. ¿Ve? Y el Señor comienza marcando ya. ¿Ve? También es un mensaje profético. ¿Por qué? Porque acuérdense ustedes que cuando venga el Mesías, comenzarán de nuevo todas las cosas. Será un fin, saldremos de Egipto, perdón, y saldremos, dejaremos ya de contar en el tiempo egipcio, dejaremos de contar, en este caso el tiempo egipcio es el tiempo que hoy tenemos, ¿no? Por así decirlo. Dejaremos de contar los años como lo cuentan nuestro sistema grecorromano, y comenzará de nuevo a contarse como el Señor quiere que se cuente, comenzará a haber una nueva historia. Entonces también es el hacer una diferencia y también el decirle a Israel, ustedes ya no van a seguir teniendo este calendario egipcio que están teniendo aquí, ya ustedes no van a seguir contando los días como lo cuentan los egipcios. Ustedes ahora son un pueblo santo apartado y también tendrán un sistema de contar los días, un sistema de calendario santo, apartado. Además que nos vamos a dar cuenta que no es solo por tener un calendario, el Señor no hace nada por hacer, sino que esto que el Señor está haciendo es para marcar ahora una línea profética, escatológica, para mostrarnos al Mesías. Eso lo hemos dicho muchísimo. Entonces, la importancia, volviendo a la conclusión de la cebada en este momento, de que por qué fue destrozada, es porque la cebada ya estaba en etapa para pronto ya ser cosechada, en etapa BIF que se llama, ¿vale? ¿Y por qué es destrozada? ¿Y por qué el otro no? Bueno, es evidente, si la cebada ya está para ser cosechada, quiere decir que ya está grande la planta y ya tiene los frutos así a la vista, entonces cae granizo, la destroza. Sin embargo, siguiendo hablando de lo temporal, porque seguimos hablando del tiempo, en cuestión de tiempo, sin embargo, dice que el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. ¿Qué quiere decir esto? Quizás en español dice tardíos. No he revisado qué dicen en hebreo, tendríamos que revisarlo. Sin embargo, estoy seguro por el tema de cómo se da el trigo, que hasta ahora, hasta este momento,
las plantas de trigo quizás acababan de ser sembradas. Acuérdense que, o mejor dicho, no eran plantas todavía, eran semillas o plantitas, germinación muy pequeñita. Yo no soy un experto en trigo, ¿verdad? Pero sí sé que el trigo se cosecha a mediados de junio, a mediados de, sí, junio, julio, se empieza a cosechar el trigo, y que es donde se trae la otra cosecha en Pentecostés o en Shavuot, se trae la otra cosecha o la otra primicia, en este caso del trigo, se trae al Señor, ¿vale? Entonces, obviamente, si usted ve que se cosecha aproximadamente junio, julio, por ahí, el trigo se comienza a cosechar, o creo que incluso últimos de mayo, usted se da cuenta que la planta está pequeñita o ni siquiera es planta, no sé exactamente a qué punto, pero probablemente ni siquiera es una planta y probablemente ha sido sembrado y está esperando germinar. Entonces, obviamente, el granizo no lo va a destruir, y si son plantas muy chiquititas, tampoco lo va a destruir. Recuerden que el texto dice que eran granizos tan grandes que nunca habían caído sobre la faz de la tierra, lo cual nos hace ver, estos granizos tan grandes no tienen la capacidad de destruir una plantita chiquitita que está ahí, que queda entre la tierra. Entonces, un poco de lo que podemos concluir en contexto de la cebada y en contexto del trigo, ¿por qué no fueron destruidos el trigo y el centeno? Ahora, si nosotros quisiéramos entrar en lo profético, como dice también Keila, que quizás le causa curiosidad saber qué pueda estar diciendo esto, yo sin profundizar mucho, me gustaría profundizar y quizás dejarle de tarea también a usted que profundice, pero sin profundizar mucho, recuerden que a nosotros el Señor nos relaciona con el trigo, con la cosecha del trigo, ¿vale? El Señor nos relaciona con esa cosecha del trigo, y cuando al final o mejor dicho, con la parábola escatológica en Mateo 25, nos habla de estarán el trigo y la cizaña, nos habla que el trigo, el primero, dicen dejar el trigo y la cizaña juntos hasta el final, porque luego cuando el trigo dé fruto se sabrá cuál es el trigo. Y la cizaña será desgajada o desarraigada para echarse al fuego, mientras que el trigo se guardará en granero. Entonces, quizás en lo profético aquí el Señor está haciendo diferencia de cómo ese trigo que representa ese pueblo del Señor no está recibiendo ese juicio del granizo, no está siendo destruido, sino que en medio del mismo juicio, en medio de ese granizo, ese trigo está siendo protegido, porque aún no ha llegado su tiempo, está esperando su tiempo. Y porque es parte de ese trigo del Señor. Entonces, pudiéramos especular, ¿no? Esto evidentemente es especulativo, pero siempre hay sombras proféticas que podemos ver en las cosas respecto al final de los tiempos. Acuérdense ustedes que cuando, en el final de los tiempos, cuando antes de las copas de la ira, cuando están sonando las trompetas y los sellos, cuando están abriéndose los sellos, hay sucesos que pasan en la tierra, hay sucesos que pasan en la tierra, que todavía el pueblo del Señor está en la tierra, todavía el trigo está en la tierra y no ha sido cosechado. Entonces podemos quizás concluir que de alguna manera proféticamente el Señor nos está enviando el mensaje de que ese trigo que representamos nosotros no va a ser tocado, no está siendo tocado en medio de ese juicio, ¿vale? Entonces no sé si con eso entendemos un poco más el tiempo y un poco lo profético. Quizá hay mucho más, seguramente hay mucho más, pero nos quedaría de Sí, sí, tarea. me quedó claro, Luis. Ok. Entonces, familia, no sé si hay preguntas, dudas. Como les dije, es importante entender que el Señor, el objetivo del Señor es sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra que Él prometió, que Él juró unilateralmente. ¿Vale? Creo que no dije el Dios que representaba este granizo, ¿vale? Quedó separado esta plaga de las otras dos que faltan. Pero se lo voy a decir, es el dios Nut o Isis, ¿vale? Nut e Isis, ¿vale? Diosa del cielo, ¿vale? La madre de Osiris. Entonces, cuando cayeron los granizos, entonces está dando una advertencia que de ese cielo está viniendo juicio,
y que no lo controla, el cielo no lo está controlando esa Isis o esa Nut, ¿vale? Sino que lo controla el Dios de Israel, ¿vale? Ok, eso porque no lo había dicho, nos ha dicho que representaba. La semana siguiente seguiremos viendo cómo combina esto de la plaga y cómo es finalmente la huida de Israel desde allí. Pero dejar en claro que en esta parasha el Señor está tratando de despertar nuestros espíritus que quizás están cargados en el sistema, que están puestos en esclavitud, que está en un sistema corrompido, nos está tratando de despertar, mostrándonos su poder, mostrándonos su juicio, sus milagros. Y es increíble, familia, que no será hasta el fin de los tiempos. De hecho, lo dice la misma escritura, Apocalipsis lo podemos ver. No hasta el fin de los tiempos, donde justamente el Señor comienza a soltar sus juicios, etcétera, donde muchos comienzan a despertar, ¿vale? ¿Por qué? Porque no creyeron en ese momento al profeta Moisés. Y en este momento, muchos no creyeron al profeta Yeshua, ¿vale? Cuidado los que están llegando por primera vez, porque pueden decir, no, cuidado, estás diciendo que Cristo es no es el Mesías, es un profeta. No, no, perdone, es el Mesías, pero también es el profeta, lo dice la Escritura, el profeta de Deuteronomio 18. Entonces, de la misma manera que Dios tuvo que revelar sus juicios contra el sistema para liberar a su pueblo y para además juzgar a ese sistema, el Señor va a hacer en estos tiempos, pero nos está diciendo, apartémonos, salgamos, mantengámonos fuera, no hagamos sacrificios con los paganos, no hagamos sacrificios a nuestro Dios mezclados con los paganos. ¿Qué más nos está diciendo? Nos está diciendo que nos va a cumplir esa promesa que él hizo a Abraham unilateralmente de darnos la descendencia y de llevarnos a la tierra. Entonces el Señor nos está dando todos estos resúmenes en esta paracha. No sé si algo se me escapa, familia, algo se me escapa de todas las cosas que hemos detallado, que hemos visto. Su nombre, nos ha revelado su nombre, nos ha dicho que le llamaremos por su nombre y que la salvación está en su nombre. Por eso no es casualidad que de esta para allá en adelante nos damos cuenta cómo, por ejemplo, ante Faraón, Moisés todo el tiempo da el nombre del Señor y le dice quién es el Dios que le está haciendo juicio. ¿Ven? Entonces, importante que las naciones conozcan su nombre, como dice la Escritura, los gentiles conocerán mi nombre. No da tiempo de que leamos, como les dije, los profetas, pero quería que usted pudiera apuntar por allí, por ejemplo, Isaías 66 del 1 al 24, ¿vale? Y si usted quiere comprobar las copas de la ira, Apocalipsis 16 comienzan las copas de la ira y usted comprueba como un juicio como el que se hizo en Egipto. Bueno, familia, si usted alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, alguna cosita que quiere dejar antes de finalizar la grabación, para que los hermanos sepan sus dudas, sus preguntas, y si no, pues para cerrar la grabación de esta semana. Bien, ¿no? No, Parece que nada, estamos bien. Bueno, a mí me gustaría que repitieras lo que dejaste como tareas que dijiste de Isaías, pero lo dijiste tan rápido que no me dio tiempo de anotar. Ok, Y me imagino que le pasará también a la persona que esté viendo la el grabación. video por primera vez y la grabación por primera vez, entonces no, Muy para bien, que mi por hermano. favor no lo digas de nuevo. Ok, muy bien, mi hermana, con mucho gusto, claro que sí. Ok, primero voy a repetir que la parashá de hoy la hemos visto entre Éxodo 6, verso 2, hasta Éxodo 9, verso 35, ¿vale? Éxodo 6, verso 2 a Éxodo 9, verso 35. Luego, leamos Isaías 66, verso 1 al 24, ¿vale? Isaías 66, verso 1 al 24. Y donde podemos ver el tema de las plagas, o mejor dicho, el tema de las copas de la ira y comparar el juicio que el Señor está haciendo allí,
con el juicio a Egipto a partir de Apocalipsis 16, ¿vale? También pueden ver el curso que les he dicho de últimos tiempos. Y podemos también, apunten, leer Romanos 9, del 14 al 17. Un segundo, y allí vamos a ver cómo el Señor habla sobre la misericordia que estableció para con el pueblo y cómo anunció el nombre, cómo anunció su juicio a Egipto mientras establecía y extendía la misericordia, tanto para el pueblo del Señor como para todo aquel que tenía temor del Señor. Lo hemos visto hace un rato, que los egipcios que tenían temor del Señor, pues hacían caso, obedecían y al final no llevaban ese juicio. De hecho, vamos a ver más adelante cómo egipcios terminan yendo hacia Gonsén para ir con Egipto, para huir de Egipto junto con los israelitas, ¿vale? Bueno, familia, si hay algo más de tarea, lean de nuevo. Yo les voy a dejar, familia, esta tarea, esto es muy importante. Sé que lo repito bastante, pero vamos a leer de tarea Ezequiel 34 al 37. Esos 34, esos 4 capítulos, porque eso nos va a hacer entender cómo el Señor cumple o va a cumplir por completo la promesa de la herencia y la descendencia, y está ligada a Israel, aunque a usted le dijeron que Israel no tenía nada que ver, que Israel ya había sido desechado, que ya no tenía nada que ver con ellos, sino con la fulana supuestamente iglesia, que somos todos, Israel es la iglesia y nosotros junto con ellos, ¿vale? Pero ese sistema dividido nos hizo tratar de creer eso, y ahora usted leyendo leyendo desde Ezequiel 34 al 37, usted se va a dar cuenta de cómo el Señor hace una promesa totalmente a la casa de Israel, a la casa de Judá, a volver a la tierra, ¿vale? Entonces, bueno, familia, sin más, pues vamos a terminar la grabación. Gracias por haber estado hasta aquí, a todos aquellos que pudieron estar con nosotros hasta este momento. Y espero que sigan la semana siguiente. Por favor, familia, tanto los que están aquí como los que van a ver la grabación, ayúdenos. Tómese un tiempo. Yo sé que usted se toma tiempo para compartir muchas cosas en las redes sociales. Tómese un tiempo para compartir esta clase en sus publicaciones, en sus perfiles, en los WhatsApp. Otros tienen que saber de estas verdades. Y comentar y dejar un like. Por ahí estoy pendiente de responder algunas preguntas que dejaron por allí. Creo que fue Keila, dejó algunas preguntas. Comenten, dejen un like y compartan para que de esa manera el algoritmo pueda compartir este grupo, esta grabación, familia. Bueno, familia, gracias por haber llegado hasta aquí. Como les dije, el Señor Eterno les bendiga y nos vemos la siguiente clase con mucho más de esta historia, porque la historia de la huida de Israel de Egipto continúa la siguiente clase. El Señor Eterno les bendiga. Shavuot Tov, Shabbat Shalom los que siguen en Shabbat, Shavuot Tov a todos. Amén.